love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Estimados cinescopios, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Cineclub Cinescopia, donde pues vamos a repasar varios de los clásicos que, pues, hablando de igual de Cannes, han ganado la Palma de Oro. Y pues estamos aquí terminando el ciclo con una película de esas que son kit esenciales en el gusto cinematográfico, digamos, de mucha gente. No podríamos decir que ninguno de nosotros pasó por una adoración en algún momento dado hacia Pulp Fiction. Creo que lo hemos mencionado en varias ocasiones como uno de las películas formativas para muchos de nosotros cinéfilos, a lo mejor en una etapa pre-cinéfila, y que, pues bueno, ha permanecido también en el gusto del público y ha tenido un impacto cultural muy, muy fuerte a través de los años. No solamente en el gusto de los cinéfilos, sino también incluso en el quehacer de muchos que se dedican realmente al cine. Para hablar de Pulp Fiction, tenemos aquí en la barra a dos personajes de los que ya ustedes han de conocer, porque han estado varias veces con nosotros, pero estamos orgullosísimos de tener aquí a Liliana de nuevo. Bienvenida, Liliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y pues ni más ni menos que al cineactuario aquí para hablar de este clásico de Tarantino. ¿Cómo estás, Aaron? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, primeramente saludar a nuestra invitada y pues qué invitada de lujo, porque recordar que Liliana pues no solamente es una estupenda sonidista, sino también es nominada al Ariel de este año. Entonces, un aplauso, Liliana. Kudos, felicidades. Gracias. Para que vean ustedes el nivel de invitados que tenemos, porque estamos hablando aquí con gente que no nada más gusta del cine, sino en el caso de Liliana, está dentro de la industria y sabe justamente de qué va este negocio que nos gusta tanto, este arte. Lo primero que les quisiera preguntar a ambos, y empezando contigo, Liliana, es ¿qué hace tan amada y qué hace tan clásica a una película como Pulp Fiction? Bueno, yo creo que, o sea, lo que tiene es como que toma todo lo que es bueno, en sus palabras, el cine pulp, el cine barato, y creo que le pone buenos diálogos, una buena puesta en escena, y eso hace una gran combinación. Tú, Aaron, ¿qué crees que sea lo que convierta a Pulp Fiction en uno de esos clásicos que difícilmente encuentras a alguien que no lo valore dentro de la gente que nos gusta el cine? Yo han visto esta película bastantes veces y yo creo que es más que nada la elocuencia de Tarantino. O sea, básicamente la forma en que él tiene para escribir diálogos, para que sus personajes tengan conversaciones, para que a su vez sean tan simpáticos, pues lo que te genera que un cierto cariño hacia la película, más todo el momento irónico y icónico que trae. Algo que me llama la atención que mencionas es justamente el tema de los diálogos. Yo creo que obviamente cuando hablamos de Pulp Fiction siempre vamos a mencionar este tema de la estructura no lineal, que si bien obviamente no se trata ni de cerca de la primera película que lo haga, sí es de las que más impacto llegan a tener en este tipo de estructura. Pero algo que mencionaste y que creo que vale la pena rescatar es los diálogos. Una de las cosas importantes de esta película, desde mi punto de vista, es cómo a través de los diálogos te van construyendo a estos personajes sin darte mucho bagaje, nada alrededor de ellos, sino que los vas conociendo y te vas compenetrando con ellos a través de estos diálogos, ¿no? Que si bien son frases muy interesantes, monólogos muy interesantes, pues muchos de ellos son conversaciones que parecieran sacadas del día a día, ¿no? Y eso los hace que uno como público se pueda identificar quizás con estos personajes. Liliana, y desde el punto de vista de sonido y todo lo que implica, estos diálogos y esta forma de comunicación que tiene Tarantino mediante sus personajes,
¿Qué te llama la atención? ¿Notas algo distinto en ella o cuál es tu punto de vista? Pues creo que sí, o sea, Pulp Fiction es una película de diálogos, o sea, en realidad sí, o sea, es una película que siempre se le están hablando. O sea, creo que no hay una sola secuencia en la cual no estén diciendo algo, entonces la trama se sostiene a través de los diálogos. Y es algo que continúa haciendo en otras películas, como por ejemplo en Bastardos sin Gloria o cosas así. También creo que dentro de los diálogos, o sea, los diálogos te hace como que sentir cierta empatía por los personajes, te hace como que, si bien la trama es muy sencilla, son gángsters y ladrones, en realidad es a través de sus diálogos que conoces la personalidad de cada personaje. Sí. Por ejemplo, no sé, o sea, tienes al que cree en lo divino, tienes a alguien que tenía futuro y que terminó siendo la esposa del gángster, tienes a un gángster que perdona, y tienes una Bonnie Clyde, ¿no? Uh-huh. Y todo eso lo sabes a través de los diálogos, porque realmente lo que es la acción es muy simple. Creo que Liliana acaba de decir lo esencial de esta película. Esta película es muy sencilla, o sea, va del punto A al punto F, y también tiene otra de sus cosas que la hacen como especial, va haciendo un montaje lineal. O sea, empezamos de hecho en el punto D de la historia, podríamos decirlo así en esta analogía, y acabamos como en el punto E. O sea, todas las historias están como intercaladas y no hay como una secuencia lineal, lo cual es otro distintivo, pero pues Liliana lo acaba de decir, o sea, la ventaja es que esta es una historia bastante, si tú te lo pones a analizar, es una historia muy sencilla de gángsters, y lo que le hace que se eleve un poco más por encima del promedio es este montaje y estos diálogos. Ahora, el montaje es quizás lo más esencial que podemos rescatar de Pulp Fiction, ¿no? O sea, se crea, lo que decíamos al inicio, una tendencia incluso a tener narrativas no lineales y que a mí me gustaría decir, o sea, para uno cuando está aprendiendo, digamos, de cine, cuando está en esta etapa, decíamos, precinéfila y conoces Pulp Fiction, pues te dejas deslumbrar muchas veces por ella. No es quizás la única película que tiene este tipo de estructura. Podríamos decir, Eras una vez en América, podríamos hablar del discreto encanto de la burguesía o de todo el cine de Godard y de la nueva ola francesa, pero esta tiene algo particular, ¿no? Yo creo que como decían, porque no nada más es ir uniendo viñetas, ir del punto A al punto F y después, incluso después saltarte al D y regresar al C, sino que son los diálogos, creo yo, lo que te va haciendo que compenetres con todos estos personajes y vayas entendiendo por qué la secuencia que está dando es de esta manera. ¿A qué voy? En el fondo, Pulp Fiction, y no sé si ustedes estén de acuerdo, puede ser completamente una historia de redención en muchos aspectos. Incluso empezamos con un asalto a una cafetería y uno como espectador dices, oye, a ver, hay que algo violento, pero cuando vas avanzando en la trama y lo pones en perspectiva ese acto, podría ser incluso lo menos violento de toda la película, porque vas viendo cómo se va sofisticando este tema de la mafia y pues sí, de toda la violencia que va alrededor, y hace que regreses a este punto y digas, oye, esto era juego de niños, ¿no? No sé, Liliana, igual por el lado de la violencia y el uso de ella, ¿qué te aporta como tal esta película? Yo creo que en sí la violencia lo que tiene, pues es consecuente también de los personajes, no es como que sea violencia sin justificar. Uh-huh. Creo que algo que tiene Pulp Fiction y que es algo que le aplaudo mucho a Tarantino es que tiene planos paralelos y sus planos son muy largos. Entonces, más que lo que es un montaje, así como que de poner plano A, plano B, hay demasiadas cosas en ese plano. Hay una puesta en cámara, hay un trazo actoral que va pues con todo lo que te está dando la trama. Y la violencia, ahora la volví a ver para venir aquí al Cine Club y no está tan gráfica. O sea, yo recuerdo así como que en mis recuerdos de adolescencia la recordaba muy violenta,
pero en realidad creo que Kill Bill y Bastardos sin Gloria se vuelve un poquito más gráfica. O sea, Pulp Fiction no es tan, o sea, son gangsters todos, hay sangre porque pues se dedican a eso, pero creo que algo que está interesante es que no es tan gráfica, no es tan gráfica como otras de sus películas ya lo fueron. Usuario al respecto, igual, digamos, esto que habla Liliana, por ejemplo, de cómo están detallados el tema de los personajes y las actuaciones, creo que me parece muy, muy importante. No sé qué has aportar al respecto. Bueno, yo creo que tú tienes razón en una parte de que cada historia al final, uno de los personajes termina redimiéndose. O sea, no es si bien terminamos, bueno, empezamos con violencia, o empezamos con o en el intermedio de escenas muy gráficas, ahí tiene razón Liliana, no es la película más violenta de él. ¿Por qué? Porque creo que hay otras propuestas como Kill Bill, incluso Bastardos sin Gloria, que sí que exageran mucho más o incluso recalcan en ese punto, pero sí es bastante cruda en ciertos aspectos, especialmente la historia de Bruce Willis, que sí, o sea, yo cuando la volví a ver, volví a sentir esa tensión del momento y sí te perturba un poco lo que le pasa tanto al personaje de Butch como a quien lo estaba persiguiendo. Pero a pesar de todo eso, termina siempre en una redención cada personaje. Por ejemplo, el personaje de Samuel L. Jackson, pues, termina de cierta manera encontrando la verdad, podemos ponerlo así, o algo divino dentro de todo este caos que se forma. Y por ejemplo, el personaje de Bosch termina a pesar de todo lo que termina pasando, pues termina con una segunda oportunidad. Quizás el único personaje que aunque su historia termine con una redención, que en teoría que es el de John Travolta, pues no termina tan bien por lo que vemos posteriormente que pasa en la historia de Butch. Pero en sí todas las historias, tienes ahí un punto, tienen como un happy ending, o sea, una especie de arco donde el personaje dice, uff, ya pasó lo malo, entonces, ahora sigue una nueva oportunidad o una nueva redención, como tú aseguras. ¿Qué es lo padre de la película? O sea, después de este tono tan sobrio, que si no es gracias a los diálogos irónicos, sí te puede acabar como medio perturbando, pues termina como con una ventana abierta y dices, qué bien, está bien, no está no está tan manchado como a lo mejor podríamos considerar. Hablamos, creo yo, de algo particular. Liliana decía al inicio los diálogos. Obviamente, siempre vamos a estar hablando de la estructura, sobre todo, digamos, de cómo puede ser ingenioso a través de este gimmick, incluso lo podemos poner así, llegar a ser una película sobre todo entretenida y que uno como público te mantiene atento porque no sabes, vas tratando de armar como tal el rompecabezas, pero ya mencionabas algo en el tema de los diálogos nuevamente y en el tema de los personajes. Creo que lo que hace para mí, específicamente para mí, interesante esta película es justamente que puedes descubrir muchas cosas, mucha riqueza en cada uno de las historias que te va contando. O sea, tienes por un lado el tema de Vincent y del personaje de Samuel L. Jackson, se me fue el nombre Jules, Jules. que la tienes, digamos, como una de las tres historias o tres hilos principales y cada uno tiene un destino pues completamente diferente, a pesar de que son una pareja, por así decir, bodies, que pues obviamente se dedican a este tema de la mafia, cada uno tiene un bagaje diferente, una idiosincrasia distinta. O sea, tienes los diálogos que te dan cuenta de cómo, por ejemplo, a Vincent lo va afectando o maleando, no sé, manipulando, no maleando, sino formando esta estancia que tiene en Ámsterdam, estos diálogos que parecieran tan inocuos, digamos, del día a día que podrías tener y que después se vuelven tan icónicos, ¿no? Como el caso del cuarto de libra y la Big Mac. Pero vas entendiendo que cada uno tiene formas distintas de ver incluso lo que hace como trabajo, ¿no? Porque ellos están trabajando en esto. Cada uno tiene formas distintas de asumir y responsabilidades distintas hacia lo que va haciendo con el día a día. Por eso creo que es interesante ver
y podríamos ir analizando cada uno de los personajes, todo lo que te va aportando en esta parte. No sé, en el caso de Vincent, qué les parece como tal el personaje interpretado por John Travolta? Nos empezamos con Liliana. Creo que el personaje de Vincent es muy gracioso, es como que cuando lo juntas además con este Samuel Jackson tienes como que lo que podría ser una alegoría del policía bueno y el policía malo. Entonces tienes al escéptico, el que no cree en Dios, el que... Y o sea, el todas puedo, ¿no? Así de claro, voy a sacar a la mujer del jefe, no va a pasar nada. Y cuando realmente ve que su vida puede correr en riesgo, que es cuando la señorita Wallace le da una sobredosis, pues se da cuenta que no es el todas puede, ¿no? Entonces está muy bueno, o sea, creo que es un gran personaje. Es sobre todo muy gracioso. Tú, Aaron, cuéntanos qué piensas del personaje de Vincent y sobre todo si tú te hubieras arriesgado también a hacerle masaje de pies al personaje de Uma Thurman. No, pero conozco varios en Cinescopia que sí. No diré nombres, no voy a quemar gente. Pero, ¿qué me gusta de Vincent? Pues lo acaban de decir, es un todas puedo, es muy arriesgado, es el personaje que está siempre al filo de la navaja. Y lo vemos en esta historia de el asunto de Bonnie, donde pues, por accidente se le termina disparando la pistola y termina matando al muchacho que de cierta manera raptaron tanto Jules como él. Siempre, y por ejemplo, y tú lo ves en la escena de mis favoritos, cuando llega el lobo, que lo empieza a retar, y el lobo le dice, oye, yo vengo aquí a solucionar problemas. Si te parece, muy bien, si no, la puerta está muy ancha y me voy. O sea, es un tipo que vive constantemente en la irreverencia, en la línea delgada, y aún así te cae tan bien, y ese carisma que tiene, que obviamente no por nada escogió Tarantino escogió a John Travolta, pues se sale siempre por la tangente, sale siempre por la suya. Vas viendo este tipo de diferencias que tienen justamente con los diálogos que van teniendo hacia las acciones que tiene su jefe, ¿no? Se dice que Marcellus ha aventado por la ventana en un tercer piso a un personaje del cual no conocemos, simplemente por haber pues dado masaje de pies a su pareja, ¿no? Y tienes ahí cómo cada uno ve distinta esa acción, ¿no? O al menos las repercusiones que puede tener, saber si está sobre reaccionando el jefe, si es algo justificado el que da el masaje. Creo que vamos conociendo con estos pequeños diálogos, vas conociendo qué piensa y cómo piensa cada uno de los personajes. Pregunto ahora lo mismo sobre el personaje de Jules, interpretado por Samuel L. Jackson, que tiene justamente esta parte yo creo que es el que más refleja este arco de redención, y lo ves a lo mejor anclado a estas creencias personales que tiene, religiosas incluso, pero no deja de ser un personaje sumamente interesante. No sé, Liliana, ¿tú qué piensas de este Jules de Samuel L. Jackson? Pues sí, creo que si alguien dentro de toda la película tiene algún arco dramático muy grande, es él. Si de ahí en fuera, creo que los demás no tienen como que tantos arcos, pero pues sí, es una persona serena, taciturna, responsable, hace su trabajo, pues sí, soy gángster, bla, bla, pero creo en Dios, todo bien. Y de repente se le presenta un acto divino, y ese acto divino le hace como que confrontar lo que es la vida, y en el momento en el cual él tiene la capacidad de volver a matar a alguien, lo que hace es ser consecuente con el acto divino, otorgar el perdón. Entonces, creo que sí es el personaje que tiene más cambios de cómo inicia y cómo termina. Tiene un arco dramático muy relevante. A mí es el más interesante de toda la película. Digo, todos tienen su parte interesante, intensa, pero yo estoy con lo mismo. La verdad creo que no lo pudiste haber hecho mejor. Liliana es como está diseñado este personaje, y hace que la historia como tal cobre tal relevancia, igual desde mi punto de vista. Yo quiero su billetera.
Quiero una billetera así que tenga grabado Bad Motherfucker. Uf. Jules para mí es de hecho, es de mis personajes favoritos de esta película después de Mia. Por lo mismo que dicen, o sea, al final del día es como el Jing de Vince, o sea, Vince es todo esto, o sea, trabancado, está siempre al filo de la navaja, y Jules es más serio, se toma en serio su trabajo, es más práctico, es más cuidadoso con sus acciones. Y lo padre de Jules es que, aparte, pues, es el otro lado de todo lo opuesto que podría ser Vince, se complementan muy bien. De hecho, estoy casi seguro que pues Vince no hubiera sobrevivido en ninguna de las situaciones que se nos presentan en la película sin Jules. Y me gusta el acto final porque, como dice Lilian, o sea, pues, tienen la oportunidad de matar a alguien, pero pues en el milagro pues se encuentra la redención que le fue presentado. Y sí es cierto, o sea, prácticamente eh, no sé si le doy el punto a este personaje, pero lo que le pasa tanto a Vince como a Jules en esta historia es todo un milagro, o sea, se salvan de ser se salvan de estar muertos por este personaje que estaba detrás de la puerta y que les dispara, y también se salvan de un asalto aparte, porque salen bien librados, la verdad, y de que la policía los termina agarrando por este accidente que comete Vince. O sea, prácticamente esta odisea que viven en este tercer capítulo, pues es prácticamente es un milagro sobre otro. Y sí, o sea, es lo que creo que entiende Jules bastante bien y encuentra como su arco final porque se nos infiere en este montaje o prácticamente en lo que fue la segunda historia que Jules deje de trabajar con Vince. Y es curioso porque, no sé si se fijaron, cuando vamos a la historia de Butch, de Bruce Willis, eh, Vince ya no aparece con Jules. Ujú. De hecho, bueno, si ponemos la película en orden, bueno, en el orden cronológico, después de la parte del restaurante o del desayuno, ya no aparece Jules más. O sea, y Vince de hecho se las empieza o se las tiene que empezar a arreglar solo, con lo que le pasa con Mia tras su trágico y fatídico final a mano de Butch, que yo creo que si hubiera ido con Jules, pues yo siento que se hubiera salvado. Sí, yo creo que sí. Y pasamos a otro de los personajes que me hubiera gustado pasar a Bots, voy a dejarlo un poquito a un lado porque mencionabas, Aaron, que Mia también es uno de tus personajes favoritos. Y aquí te preguntaría, ¿por qué? Bueno, Uma Thurman, vestido de camisa blanca y con ese outfit, pues, díganme quién en los 90 pues, no fue su crush. O sea, la verdad es que Uma Thurman en esa película está guapísima, pero aparte tiene bastante personalidad, o sea, mm, a pesar de, no, algo padre que pasa con Uma Thurman es que rompe como el molde de la damisela en peligro, podamos decir, de la damisela sometida al mafioso, que es muy clásico en el cine tipo neo-noir o en las temáticas tipo pulp. Y lo hace teniendo una personalidad y que se parece un poquito a la de Vince, o sea, más picante, más atrevida y, y aparte pues el carisma que le imprime en su papel, los diálogos tan atrapantes que tiene desde... A mí me encanta mucho yo sí me reí con el chiste de la cápsula. Es muy bueno ese chiste. Y más todos los diálogos que tiene, como cuando le está platicando, Biz le está contando el chisme que le pasó Jules con respecto al que le masajó los pies. Y al final termina rematando diciendo, es que cuando ustedes se sientan son más chismosos que nosotros. Tiene una habilidad para el sarcasmo, tiene los diálogos bien jocosos, o sea, eh, verdaderamente yo sí lo considero uno de los personajes más icónicos y yo creo que es gran parte de un personaje que se roba mucho la película y sin que nosotros nos percatemos. Para mí, sin ser el personaje más interesante o más importante de la película, quizás sí sea el más icónico, ¿no? O sea, cuando evocas, obviamente desde el afiche, el póster de la película, pero cuando hablas de Pulp Fiction siempre vas a tener este fije, ¿no? Este personaje de Mia. No sé, Liliana, ¿qué te parece a ti cómo está construido el personaje? Obviamente también el arco narrativo que tiene y su impacto, pues, podemos decirlo, hasta en la cultura pop.
creo que es un personaje que bueno, finalmente si la viéramos de forma lineal, no es un personaje principal. Y por alguna extraña razón, todos pensamos que, o sea, como que pensamos en Pulp Fiction y pensamos inmediatamente en el capítulo de Mia y de Vincent. Creo que tiene que ver un poco con la mercadotecnia, con que Uma es muy guapa, con que es el póster. Creo que vende más Uma que incluso Bruce Willis. No sé, ¿eh? No lo sé, pero A, es a un ver, póster muy bonito, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es que en cuanto a personaje, es un personaje secundario, pero que tiene mucha latitud. O sea, creo que es un personaje que finalmente sí está atrapado en su realidad, pero que no es un personaje tonto. O sea, sí es como que alguien casuístico que llegó ahí, nunca sabemos cómo terminó casada con Marcellus. Sabemos que pudo tener potencial para ser actriz, que no lo logró. Y ya, o sea, a lo mejor, no, o sea, no sabemos, pero podemos ver que es una persona inteligente y que se aburre. Y que al aburrirse, como que busca la forma de llevar como que su vida al límite. Y eso lo podemos ver muy bien en estas como que, pues en este juego de poder que tiene siempre con Vincent cada vez que están hablando. Es como que si me haces algo, Marcellus te va a hacer algo, pero me divierte lo que es el incitarte. O sea, es un personaje muy complejo en ese sentido, sin embargo, no podemos explorar más de su latitud. O sea, finalmente sí es un personaje secundario. pero Liliana acaba de decir algo muy interesante de la relación que tienen Mia con Vincent. O sea, Vincent obviamente le atrae físicamente Mia y Mia lo infiere y lo sabe. Y entonces, pero Vincent no se atreve obviamente por su jefe, porque pues es la novia de su jefe, y Mia siempre está jugando con eso. Mia y Vincent siempre están en esa raya de sí queremos, pero a mí me puede ir mal. Mia está de sí quiero, pero me divierte jugar y estar estirando y aflojando. Y forma una dinámica bastante interesante. O sea, yo lo consideré como un affair romántico pues sumamente peculiar. Y yo creo que el capítulo de Mia y Vincent es el capítulo de donde vemos verdadera debilidad en Vincent. Porque es realmente el capítulo en el cual no puede hacer nada, en el cual obedece órdenes, el capítulo en el que si se le muere Mia, está muerto. O sea, o sea, es el capítulo donde realmente siente miedo, donde realmente trata de ser cauteloso. Y no sé, salvo su mejor opinión, es quizás esta viñeta, porque también podemos hablar de esta película como una serie de viñetas, en la que se permite más jocosidad Tarantino, ¿no? Es la más cómica, obviamente, la más icónica también, tanto por la escena, obviamente, del baile, pero también por lo que decíamos, ¿no? De lo que se construye a través de la relación con Mia y sobre todo de los diálogos que pueden tener, que bien mencionan, te dan pie a pensar o a incluso extrapolar la historia en muchos sentidos. Decía Liana, ¿cómo es que ella termina siendo la pareja de Marcellus, ¿no? O sea, no sabemos, no se nos explica, pero podemos inferir muchas cosas que pueden llevar ahí o hacer hasta fanfiction, ¿no? sobre muchas cosas alrededor. Pero esta relación que va teniendo con Vincent la hace la más divertida porque justamente ves subvertido el papel de Vincent como un personaje fuerte, macho, como decía Nadel, todas las puedo. Aquí se ve que está completamente bajo el control de los designios que va teniendo Mia, ya sea que lo lleve a bailar, o sea que pues simplemente que juegue con él, ¿no? Es un juego como de gato y ratón ahí, donde los papeles a los que está acostumbrado ser Vincent, pues terminan siendo todo lo contrario cuando está con ella y ves lo susceptible que puede llegar a ser Vincent, sobre todo en la escena de la sobredosis, ¿no? Pero la ves también antes en un diálogo y un monólogo que va teniendo en el espejo del baño cuando está previamente a salir y que ve a Mia
con la sobredosis y lo vas viendo también después. Hay como un juego muy interesante de dominación y de cómo la gente que suele estar al mando termina por estar después sometida y sobajada, como lo podemos ver con el personaje de Marcellus, que ahí sí lo sodomizan de una forma bastante peculiar, y que también subvierte esta idea que puedes tener del macho alfa, ¿no? Del líder de la mafia. Y pasamos, por ejemplo, justamente a hablar de esta viñeta. Oye, Sí, nada más ahí, antes de cerrar el episodio de Mia y de Vincent, retomando lo que dijiste, sí es el episodio más cómico, porque incluso para mí los mejores diálogos y los mejores gags están aquí. O sea, y el de la malteada de $5, la escena del baile, las escenas de Mia pues inhalando el polvito mágico, eh, la distinción entre las Marilyns que hace Vincent, la escena icónica, el plano de los dos llegando al restaurante, incluso la escena donde pues le inyecta, le clava la jeringa también es bastante icónica. Incluso termina siendo, es muy padre porque estás viendo literalmente una persona que se está ahogando por una sobredosis. Y Tarantino te lo cuenta de una manera muy chistosa. sí. O sea, o sea y cada diálogo, cada referencia, por ejemplo, los chistes que se avienta el amigo de Vincent del libro de medicina, que son bastante buenos, y luego el cierre de ese acto que termina pues con la frase icónica que dice Vincent de si me permites voy a mi casa que me dé un ataque al corazón. Y yo más cerrando con el chiste de la cápsula. Sí, es de los más icónicos y que por cierto aquí vale la pena mencionar, de aquí viene un GIF que se ha hecho muy famoso de John Travolta, ¿no? Que, ¿cómo llega eso a ser un GIF? No, la verdad no lo entiendo. Entiendo cómo muchas otras escenas pueden llegar a ser memes o pueden llegar a ser referenciadas, porque esta película es hiper referenciada en cualquier lugar que puedas ver. O sea, lo mismo en Los Simpson, o en alguna caricatura, que en alguna otra película, que en literatura, que en memes, obviamente que donde quieras. Y es curioso que la mayoría de las referencias vienen de la historia de Vincent y Mia. No sé si hay alguna otra que se les venga a la mente que sea tan parodiada o referenciada como estas. No, Sí, ¿no? De Pulp Fiction, ¿no? o sea, pero por ejemplo, ahorita que hablaste de los Simpson, ahí sí puedes, ahorita que hablaste de los Simpson, ahora sí puedes saltar a la segunda viñeta, porque porque en los Simpson hay, si se acuerdan del capítulo de 21 historias cortas de Springfield, hay una historia que es la del jefe Gorgory con Snake. Todo es una referencia a Pulp Fiction. Todo, 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 todo. La siguiente viñeta y el personaje que también me resulta interesantísimo es el de Butch. Y quisiera ahí ahondar un poquito en qué representa Butch. Algo decía Liliana que Uma Thurman obviamente iba a vender más que, que John Travolta o que Bruce Willis. Estamos hablando de la época donde Bruce Willis era oro en taquilla. Y era quizás el héroe de acción junto con los Schwarzenegger, junto con los Stallone, o sea, el más buscado quizás, ¿no? Y de repente lo tienes aquí en un papel bastante intenso, interesante, quizás no el más profundo, pero que sí tiene tintes bastante importantes o interesantes en su construcción y que quizás hubiera vendido más, porque hay que decir que el reparto aquí es de primer nivel en general, ¿no? Por más que sea una película independiente, de lo cual ahorita quiero hablar, pero vamos al personaje de Bots. ¿Qué les parece a ustedes, Liliana, el arco que tiene justamente este boxeador, que también es un arco de redención en muchos sentidos? Y adelante. A mí creo que es la historia que más me gusta. Y o sea, no sé si es porque me gustan las películas de boxeadores y me gusta el luchador y me gustan todas estas cosas, pero
me hace el personaje más humano, más normal, menos estereotipado, menos extravagante. O sea, es un boxeador, los boxeadores están metidos en muchas apuestas, muchas veces te van a pagar para que pierdas, muchas veces te van a pagar para que ganes, muchas cosas, y pues él ya se quiere retirar. ¿Y cómo te vas a retirar en tu última carrera perdiendo, no? Y tiene una cosa así de, pues, me subestiman. Uh-huh. Y lo ves ganando la pelea. No, bueno, escuchas toda esta historia del reloj de oro, de su papá, y dices, claro, o sea, sus papás son, o sea, vienen de una familia de sobrevivientes, igual que él. Y luego tienes esta pequeña escena con su novia, en la que además lo alcanzas a ver en una escena muy cotidiana. O sea, creo que además tiene momentos cotidianos. O sea, momentos cotidianos que nosotros podemos vivir. Y de ahí es, claro, se le olvida el reloj, hay que regresar por él, es el pretexto, y se encuentra con Marcellus, ¿no? Y claro, te encuentras a tu matón y tienes que reaccionar, ¿no? O sea, es tu vida o la de él. Y creo que lo que está muy interesante es todo lo que sucede en la casa de empeño, que es como muy raro. O sea, creo que dentro de esa historia es como que lo más hasta surreal, ¿no? O sea, como que fue muy de la nada. O sea, como que lo hace, o sea, como que es parte de la historia, pero es como muy gratuito. Pero de ahí en fuera dices, bueno, vaya, caigo en la convención, lo agarro. Y al final, pues es un personaje que solo quiere estar tranquilo ya al final con su novia en Bora Bora. ¿Y qué hace? Pues salva al matón que lo quería matar, pues porque también es una persona, porque cómo lo va a dejar ahí. Y al final todos terminan felices y contentos, ¿no? De alguna manera obtiene su salvación salvando a la persona que lo estaba persiguiendo, ¿no? Y si es, no sé qué tan gratuito, obviamente hay que decir que hay mucho de humor juvenil, humor incluso hasta machista en la película, sabes de quién viene, que es de Tarantino, muchas referencias anales desde cómo guardan el reloj y cómo sobrevive en la guerra, hasta obviamente todo lo que sucede después con el personaje de Marcellus. Pero el arco narrativo creo que es de lo más interesante también, la forma que tiene, decimos, de redimirse, tanto como boxeador, de alguna forma, como obviamente después salvar su vida salvando a su perseguidor, es de lo más interesante y aterrizado, porque de nuevo, todos los diálogos aquí que tienes son historias o diálogos que puedas decir, eso lo puedo tener yo, ¿no? O sea, no es algo rebuscado, no es algo gratuito de alguna manera, sino que es como lo que pudieras estar tú hablando con tu compañero, con tu amigo, con tu novia, con quien fuera, ¿no? Viviendo muchos momentos así. Aaron, te doy paso para que hables de Butch, no sin decirte que si tú te quedas con Mía, yo me quedo con el personaje de María de Medeiros, ¿eh? Qué belleza. Bueno, ya sé, amigo, que te gustan mucho las francesas, así que comprendo perfectamente. Pero bueno, abonando a lo que dijo Liliana, yo quiero complementar que es la historia en cuanto a este montaje no lineal más interesante, porque si tú la ves volviendo a este esquema no lineal, bueno, este esquema lineal, la primera escena es con la que tendría que empezar la película, en una perspectiva lineal, y la última escena es con la que tendría que terminar la película. Entonces, es como entre esta manera de narrar la historia es lo interesante. O sea, y a mí la historia de Butch es incluso la que se me hace la más cruda, porque concuerdo con lo que dice Liliana. O sea, es la más realista, quizás Butch es el personaje menos caricaturesco de todo este reparto. Y es la que tiene los momentos que para mí son los más. Mucha gente lo ve como humor juvenil, pero ponlo en perspectiva, lo que se muestra sí es muy crudo. O sea, incluso yo te diría que es incluso más crudo que lo que vemos en el tercer acto. O sea, y no es para menos. Pero bueno, y al final pues tiene un happy ending muy, muy padre, la verdad, que creo que
y te sientes bien porque dices, pues al final Butch, pues le termina saliendo todo bien. Y es efectivamente, lo subestimaron tanto que al final le termina saliendo todo bien. Pues digamos que esas podrían ser las tres historias principales. No sin antes mencionar que hay muchos personajes de reparto o personajes secundarios que resultan igual a la par lo mismo interesante que pintorescos, o sea, el mismo interpretado por Tarantino. Obviamente ya mencionabas también a Winston Lobo, que también es uno de los personajes interesantes. Es la misma historia que tiene Tim Roth por ahí con el dealer, Honey Bunny. y el dealer también, y su pareja de Rosanne Arquette. O sea, hay varios personajes secundarios que se puede rescatar. También la historia de Christopher Walken, por ejemplo, y del reloj es interesantísima. El Y monólogo del reloj es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Es más, ahí les tengo una pregunta, a ver. Muchos ya sabemos el orden de la historia. Sí, y volviendo a lo del montaje lineal, si hubiera empezado con la escena del reloj, hubiera funcionado también. mm, no lo sé. No lo sé porque de nuevo estás hablando del tema de la redención para mí creo que es lo principal de la película. Y el hecho de que empieces con este asalto y termines también después poniendo en perspectiva y mezclándolo con la historia de Jules, creo que empieza donde tiene que empezar porque además te mete en un ritmo intenso. No sé, Liliana, ¿qué piensas? Sí, yo comparto lo del ritmo, o sea, finalmente, digo, lo que tienen las historias corales y lo que tienen las historias no lineales es que pueden empezar donde tú quieras. Pero creo que, pues, la historia del reloj es poco después de Vincent y Mia. Ujú. Entonces, sí nos da como que o sea, nos da como que tiempo de poder regresar a todo el arco principal que es Vincent, de Vincent y Jules, y que es como que el que tiene más acciones, te da como que un respiro. Entonces sí creo que en ese contexto el ritmo sí funciona bien. Para ti si hubiera funcionado, No, o sea, creo que funciona bien el montaje original, o sea porque, ajá, o sea, porque es un respiro después de Mia y de Vincent. Y no sé si de otra forma, o sea, tendrá que hacer experimentos, así de tendrá que cortarla y todo, y decir, pero De hecho, o sea, no de sé, hecho, porque finalmente Mia y Vincent funcionan como un rompimiento brechtiano a toda la violencia, ¿no? Entonces es como... curiosidad, el grupo de fans de Pulp Fiction está esperando a que un día salga el montaje lineal. ah, yo creo que es como, digo, ¿tienes alternativas? Me refiero podríamos decir, tú puedes elegir leerla de forma lineal o leerla como va dando los capítulos. Aquí creo que perdería el encanto si la narras de forma lineal, ¿no? No, No no. sé, Y sobre todo, o sea, yo que también dirijo, yo que también escribo y todas estas cosas, o sea, yo tengo así como que una super aberración a que cambien los cortes 10 años después, 20 años después, 30 años después. Es como que ya haces un corte y te casas con esa idea, fue una apuesta que hiciste, lo defendiste en sus últimas consecuencias, ya estuviste en Cannes en el 94, ya, o sea, ya terminaste tu obra de arte, ya supérala. me estás diciendo que no te llevarías bien con Ridley Scott, ¿verdad? Hay temas distintos, ¿eh? Y Coppola. yo defendería algo, Liliana. Cuando estás hablando de un poder del productor que no te permite hacer un corte como tú, director, estás teniendo, a lo mejor ahí sí puede llegar a ser válido que quieras hacer algo diferente. Pero bajo esa sería quizás la única solución, pero como dices, ya salió, ya triunfaste, ya tuvo éxito. Y No sé. sobre todo, pues porque, o sea, cuando estás haciendo una película comercial como La Liga de la Justicia, pues se va a hacer lo que, o sea, la película ni siquiera es tuya, la película es del estudio. Ujú. Pero cuando estás haciendo una película con tinta independiente que se va a ir a festivales independientes, pues te casas con tu apuesta. O sea, ¿de qué tiene que reedites Apocalypse Now? ¿De qué tiene, o sea, que quieras hacer esto otra vez? O sea, ya lo hiciste una vez, funcionó, fue tu apuesta, escribe otra cosa. Sí, bueno.
Tarantino no ha querido tocarla, ahí sí en defensa, pero pues sí, sí tienes varios temas, Ford Coppola con el Redux de Apocalipsis, por no mencionar las veces que Ridley Scott ha tocado sus películas, o que mismo Oliver Stone ha tocado sus. La reedición del Padrino 3. Pero es que ahí no está de acuerdo con lo que fue y dices, bueno, pero como clavarte con algo, como dice Leon, que ya, o sea, mejor haz algo distinto, da el siguiente paso y. Sí, o sea, porque si tú sabías que no estaba terminada, también ya tú como productor, acéptalo, no llegaste a la fecha, cambias tu fecha de estreno. O sea, al menos así es como yo lo veo como persona creadora de la industria. No, muy, muy buena perspectiva. Yo sé que muchas veces te enfrentas como director al poder del dinero, del productor, que muchas veces, y sobre todo, digamos, en un esquema de estudios, de hacer cine en estudios o con estudios, pues tienen la última palabra, ¿no? En cuanto a los cortes, y ahí se va de la mano del creador, que es pues, obviamente el director, y en este caso director y guionista. Entonces, afortunadamente en Pulp Fiction no fue el caso, y habría que mencionar a los productores, perdón, porque se tiene que mencionar el papel que han tenido, primero la compañía de Danny DeVito, por cierto, no sé si notan que en los créditos está Danny DeVito, pero su compañía productora es la primera que ofrece el financiamiento a Tarantino. Tristar, eh, que era en esta parte la compañía que lo hubiera distribuido, se niega a hacerlo, a respaldarlo. Entonces van con el personaje quizás más influyente en el cine de los 90, para bien o para mal, que es Harvey Weinstein y su Miramax. Y lo menciono porque esta película tampoco puedes dejar de hablar del impacto que tiene, sí, en la cultura, pero también sobre todo en el cine independiente y en el impulso que se le puede dar al cine independiente. No sé, Aaron, empezando por estos nefastos ahora nombres de los Weinstein, pero pasando justamente por lo que representó y el hito que representó en la historia del cine y en la historia del cine independiente. A ver, o sea, Pulp Fiction podríamos considerarlo uno de los grandes éxitos del cine independiente. La película, eso sí, llegó a salas comerciales con la credencial de haber ganado la Palma de Oro y con, con el bautizo de ser algo innovadora. Y de estos casos donde a veces el cine independiente con un poquito de promoción pues llega a latitudes que no se imaginaban, pues incluso llegó a ser una película que caló mucho y que impactó mucho al público juvenil. De hecho, una de las curiosidades, nos burlamos tanto de los MTV Movie Awards, pero esta película estuvo nominada a los MTV Movie Awards, lo cual te revela lo mucho que le gustó a la juventud de ese tiempo. Y la verdad es que, a ver, díganme cuándo fue la última vez que una película independiente se robó o cautivó al público juvenil. O sea, sí tendríamos que regresarnos quizás unos 10 o unos 15 años para atrás actualmente. Y eso te habla mucho del hito de esta película. Y fue promocionada por incluso varias cadenas de ese entonces que se dedicaban a la promoción de películas juveniles, como por ejemplo MTV. No sé, Liliana, hablando también del impacto que tiene en la cultura pop de esta película, eh, ¿cuáles son tus perspectivas al respecto? Finalmente es un logro de cine independiente estadounidense. O sea, porque pues venía de los 80s y, o sea, Star Wars, Tiburón, Indiana Jones. Entonces creo que sí es algo muy refrescante dentro de lo que es la historia del cine estadounidense. Finalmente, el cine estadounidense tiene mucho éxito en otros, como que no, más bien el cine independiente no estadounidense tiene mucho éxito en otras regiones, pero o sea, creo que finalmente sí es como que claro, si tienes una película independiente y le metes la mercadotecnia completa, pues puede llegar a muchas pantallas, a muchos ojos. Y Pulp Fiction, pues sí, o sea, marcó toda una generación. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela de cine, muchos decían que la película que les hizo estudiar cine fue Pulp Fiction. O sea, la verdad es que mi primer acercamiento con Tarantino fue Kill Bill, y fue porque yo practicaba karate, entonces era una película con artes marciales.
Y yo vi Pulp Fiction en realidad hasta la escuela de cine. Y fue porque en la clase de dirección de actores teníamos que dirigir e interpretar una escena. A mí me tocó dirigir esta de Pulp Fiction, me tocó actuar Orgullo y Prejuicio. Y eso, o sea, finalmente sí tuvo un impacto dentro de las mentes. O sea, claro que me imagino ser un adolescente en los 90s y que se estrene esto. O sea, claro que es muy vanguardista. Y finalmente creo que ha sentado bases para otro tipo de cine. Oye, Adelante. oye, otra cosa que hay que hablar, o sea, y esto lo va a tocar porque no sé si a ustedes les tocó, pero o lo han oído. Hay mucha gente, y no voy a decir nombres impresentables que se dedican a hablar de cine, pero criticó mucho el Festival de Cannes, prácticamente diciendo que era un festival pretencioso, ya sabes, la palabra clásica con M, mamador. Y yo recuerdo mucho esta película Pulp Fiction porque aunque eh, Tarantino se ha dado a conocer con Reservoir Dogs, la puerta de entrada a lo que fue la cúspide de su carrera fue Pulp Fiction. Y de no haber sido por el empuje de Cannes y que gana la Palma de Oro, yo creo que no sé dónde estaría su carrera actualmente. O sea, creo que de los cineastas de cine de autor que hay en la actualidad, Tarantino es el más popular, o uno de los más populares, quizás junto a Christopher Nolan. Y de no ser por el impulso que le da el Festival de Cannes, pues quién sabe dónde hubiera estado. Y es lo que me gustaría comentar, o sea, mucha gente se queja de que las películas de Cannes no podemos conversar hasta que haya pasado el año, o hasta que haya pasado medio año, o hasta que una distribuidora la compre, pero lo que mucha gente no ve es que gracias a este festival hemos conocido diferentes cineastas, tanto de Estados Unidos como de Japón, como Corea del Sur, que de no haber sido porque este jurado o esta organización les da la puerta de entrada, quizás nos estaríamos perdiendo de un excelente creador de cine o de quizás de una perspectiva interesante. Y esto fue, y yo aquí rescato mucho el valor de Cannes por encima de otros festivales o por encima incluso de otras premiaciones como el Oscar que da la apertura a ciertas miradas que pues a lo mejor de no ser por ellos, ya estarían perdidas, ya sea en el independiente de Estados Unidos o en algún lugar del mundo. Yo rescataría también los Óscares, porque hay que decir que esta película compitió al Óscar a Mejor Película y ganó incluso el Óscar a Mejor Guión, pero a lo mejor no hubiese llegado ahí si no hubiese tenido el impulso del Festival de Cannes. Y es que corrigiéndote, o sea, el Óscar es como tu consolidación, pero la puerta de entrada son Cannes o Venecia, y así funciona. No siempre, y ahí, o sea, sí hay casos donde el Oscar o una nominación al Oscar puede dar un impulso a ciertos directores, a ciertos actores, incluso, o sea, no tanto como consolidación de la carrera o pináculo, sino también como trampolín. Sin embargo, claro es que los festivales son el mayor trampolín, vaya el tema, que pueden tener. Y hablando en retrospectiva de lo que fue el Festival de Cannes de 1994, habrá que decir que de alguna manera es sorpresivo que ganara Tarantino. O sea, tenías en competencia a Nikita Mikhailov con Born by the Sun, a Edward Young, que también ya hemos tenido películas de Young aquí en el club, a Nanni Moretti, que después incluso lo ganaría después la Palma de Oro, a Tom Egoyan, Joel Cohen, Zhang Yimou, a Giuseppe Tornatore, a Arturo Ripstein, incluso en esa y quizás su competencia más fuerte que hubiera podido ser Abbas Kiarostami o Krzysztof Kieslowski, ¿no? Porque compite contra Tres Colores Rojo, por ejemplo, por no decir algunas de otras películas que estaban en ese año. Ya mencionaba Quemado por el Sol o Vivir de Jimou. Y se impone sorpresivamente de alguna forma Tiempos Violentos. Y la pregunta sería, en retrospectiva, ¿qué tan justa creen que haya sido esta Palma de Oro? Pues no sabemos, ¿no? Los premios siempre serán un misterio. ¿Hubieran votado ustedes viendo el line que hubiesen siendo parte del jurado hipotéticamente votado por Tiempos Violentos? No, a mí me encanta Rojo. Votado por Rojo. No, a mí me encanta Rojo. O sea, es que, por ejemplo, a mí sí me encanta Pulp Fiction, pero, o sea, 1000 veces si me haces escoger a Tarantino, a la trilogía de los tres colores, te voy a decir 1000 veces los tres colores. No. Es más, incluso
esa película de Arturo Rimstein, de La Reina de la Noche, Ujú. fíjate que es una de las que a mí también más me gusta, aunque quizás no está, a lo mejor se mencionan otras de Rimstein antes que esa, pero esa me gusta mucho más. Incluso yo le hubiera dado el segundo lugar por encima de Pulp Fiction. Pero bueno, o sea, también es una película que rompe con algo que ya se venía viendo. O sea, tampoco es rojo, tampoco es el cine europeo que ya conocíamos. Pues sí, o sea, acababa de terminar, o sea, se acaba de caer el muro de Berlín, ya se había terminado la Unión Soviética, bla, bla, o sea, ya era otro tipo de historia. Era otro tipo de historia que terminó en Cannes y la verdad es que sí fue vanguardista. No es el tipo de cine que a mí me gusta tanto, pero, y finalmente siendo vecinos de Estados Unidos es el cine que nos llega. Te digo, la escuela de cine era una gran referencia de muchos de mis compañeros, pero pues sí, algo vio el jurado en ese año. Te digo, los premios son un misterio. Yo Lo no que, sé cuál es el rasero. lo que sí, estimado José Roberto y Liliana, hay que saltar al gran debate que se tiene del año 94 en la ceremonia del Oscar. Y que todavía hasta la fecha hay gente que lo considera como una de las peores ganadoras de la historia del Oscar, que no creo que es, bueno, Forrest Gump me encanta, no creo que sea mala, o sea, creo que es una buena película, pero creo que sí le toca un año difícil. Le toca un año difícil en los Óscares, tienes, o sea, incluso en retrospectiva, pues puedes decir que incluso The Shawshank Redemption, ¿no? Podría ser o superar a Fiction en cuestión, en muchos aspectos, y no nada más eso, sino que la competencia que tenía con otras películas era feroz. Y sin embargo es un año en que se impone Forrest Gump y arrasa los Óscares, que de nuevo, veamos siempre, gente, les recomendamos ver los premios como algo anecdótico, más allá de decir esto es lo que va, excepto los Arieles, porque si lo gana Diana, sí es. Si Es un cambio de vida para mí. si lo gana Liliana es un premio justo, si no lo gana es injusto. Claro. Pero muchas veces los Oscars, sobre todo, estamos hablando de que es algo anecdótico, ¿no? Y sí es indicativo de qué gustaba en ese año. Y de nuevo, Pulp Fiction es quizás demasiado vanguardista, pero citando un poquito la trama, era la inyección de adrenalina que necesitaba el cine en ese momento. Oye, pero ese año están muy buenas películas, o sea, no nada más está, o sea, para los que me conocen saben que una de mis películas favoritas es The Shawshank Redemption, pero también estaba The Quiz Show, estaba Cuatro bodas y un funeral, eh, y todavía fuera de competencia tienes lo que para mí es una de las mejores películas de Woody Allen, que es Bala sobre Broadway. O sea, sí, sí fue un buen año, o sea, viéndolo en retrospectiva, y creo que si bien Forrest Gump no es mala película, sí podríamos, se queda como, para mí, todas las que hemos mencionado, 7 6 8 a lo mucho. Bueno, yo creo que también hay que entender que los Oscars es un premio de la academia. Y el premio de la academia es el premio que los colegas te dan. Y el premio de festival es cuando varias personas están viendo las películas y se decide el contexto de una película. Entonces, o sea, también como que son diferentes parámetros. Si bien Pulp Fiction ganó Cannes así como que de todas las películas de cine de arte que había en Europa, pero en Estados Unidos tal vez no fue la mejor a ojos de sus colegas. O sea, porque finalmente en complejidades actorales, o sea, Forrest Gump es una gran película, por ejemplo. Pero por eso yo siempre digo que en cuestión de Óscares y premios, creo que el mejor juez es el paso del tiempo. O sea, de esta ceremonia llevamos casi 30 años y con el paso del tiempo, Sueño de Fuga se ha convertido en una de las películas más icónicas, al punto de que incluso está catalogada como una de las mejores películas en la historia del cine americano. Pulp Fiction también y Forrest Gump como que sin quitarle muchos méritos, se ha quedado como un poquito rezagada. De ese año, por ejemplo, también salió Ed Wood, que en su momento a lo mejor mucha gente no la peló, pero hoy en día es considerada una de las grandes obras maestras de Tim Burton. Y yo creo que el mejor juez es el tiempo, o sea, en este caso, para valorar qué tan buena o qué tan regular fue una película en este caso. Y que al final en los Óscares
por ejemplo, tú dices de Shawshank Redemption, lo que ahora 30 años vemos esto, no estuvo ni siquiera nominada a Mejor Director, en ese año. Pero volviendo al tema de Tiempos Violentos, creo que tiene un merecido reconocimiento con el Oscar a Mejor Guión, lo cual pues, creo que es algo interesante y que de nuevo sí da un impulso a la carrera de Tarantino, a posicionarlo en el imaginario colectivo, por así decir. Y de nuevo, resulta algo interesante el hecho de que una película como tal haya entrado a la competencia de los Oscars cuando pues eran solamente 5 nominadas en esos años, ¿no? Y hay que decir, por ejemplo, avalando el tema de Cannes, que el que era director del jurado, porque siempre que hablamos de festivales hay que ver quiénes eran los jurados, era el conservadorísimo Clint Eastwood, ¿no? Lo cual, pues, sí es como curioso y a resaltar en cuanto al Festival de Cannes. Pero bueno, Oye, vamos sí, es cierto. a Con, impresiones. con sus tendencias republicanas, ¿cómo fue posible eso? O sea, yo amo a Clint Eastwood y me encanta, pero o sea, el tipo sí está republicano. O sea, es súper fiel al partido republicano de Estados Unidos. ¿Y cómo ganó eso? Es extraño, la verdad. Pero no nada más por filiaciones políticas. O sea, en su forma de hacer cine, Clint Eastwood es muy convencional. Y eso llama la atención que siendo el presidente del jurado, pues se hayan decantado por premiar a Pulp Fiction, ¿no? Y pues ellos sabrán que habrán discutido en ese. Me hubiera gustado escucharlo, que haya grabaciones, pero qué interesante esta edad. Pero, Escuchar a Clint Eastwood siempre es una delicia. Pero bueno. Uno de nuestros nonagenarios favoritos, Clint Eastwood. Resumiendo y llevando esto a una conclusión, ¿qué les deja a ustedes Pulp Fiction a manera de conclusión? Empezando Liliana. O sea, creo que es una gran película, sobre todo es una clase de puesta en cámara, o sea, es una de clase escénico, y es una gran película de actuación. Los actores se llevan la película, son quienes la liderean, y creo que aparte de todo lo que ustedes han dicho de su valor histórico, creo que dentro de su valor cinematográfico, en eso radica también parte de su valor. Es Aaron, lo que pienso. pero Aaron, igual contigo, conclusiones y mencionar en beneficio de todos los que estamos aquí en el panel, que pudimos hablar de Pulp Fiction sin mencionar el maletín. ¿Qué trae ese maletín? ¿Cuáles son sus teorías? A ver. Es como el halcón dorado, el halcón maltés, perdón. O sea, ¿Qué matas? A ver, Liliana, ¿qué crees que traía el maletín? No sé, brillaba, entonces era oro, ¿no? Sí brillaba. Podrían ser lingotes de oro, podría ser cualquier cosa. Hologramas del álbum de Panini del 94. Un huevo dorado. A ver, no, pues fue la puerta para consolidar a lo que hoy es uno de los cineastas más mediáticos y tiene un valor histórico muy grande. A mí me encanta esta película, no es de mis favoritas, ni siquiera de Tarantino, o sea, para mí Bastardos sin Gloria es la cúspide, pero la considero muy buena película. Y ahora quiero hacerles una pregunta de regreso porque ¿cuál es su momento favorito de la película? Para concluir también. Liliana, adelante. La verdad es que a mí me gusta la jeringa, sobre todo porque esa escena la filmaron al revés. Sí. Entonces, creo que me gusta esa como complejidad. Y por otro lado, también tengo como que mucho cariño a la escena en la cual llegan a recuperar el maletín, porque como les dije, en la escuela de cine me tocó dirigir una escena y fue la escena que me tocó dirigir. Entonces le tengo un poco de cariño. No me preguntes tanto por qué, pero cuando llegan con Lobo a limpiar a limpiar el coche y hacer todo esto, desde la forma en la que está editado hasta todo lo que pasa, me gusta mucho esa escena. Es el mejor actor de reparto de la película, punto final. Sí. La escena del baile siempre para mí va a ser, la escena del restaurante de Mi Wallace, desde los diálogos hasta concluyendo con la escena del baile, toda esa secuencia siempre para mí va a ser mi favorita. Y buena elección de música durante toda la película. Qué buena elección musical ha tenido aquí. Que por cierto, si soltamos unos datos curiosos, pues a lo mejor ya se lo saben, pero pues una de la canción de los Black Eyed Peas
Pump It, tiene como de inicio o tienen durante toda la canción el sonido de Pulp Fiction o la sinfonía, con la que empieza la película. Pues, y por cierto, hablando de la cantidad de referencias a cine clásico y incluso a programas de televisión que tiene, que decir que esta escena del baile, que es tu favorita, pues está basada en el baile de 8 y medio, ¿no? En el baile de 8 y medio. Otra de las películas de las que ya tuvimos aquí Cineclub, que los invitamos a verla, todos los capítulos que se han hecho, así como los invitamos a suscribirse al canal, a darle like, a compartir este video y dejarnos en los comentarios ustedes qué les parece Pulp Fiction, si es una de sus películas favoritas, si es para ustedes la mejor de Tarantino y pues qué otras películas los han hecho amar el cine. Pues no me queda más que agradecerles, Liliana. Oye, Aaron, Dean. Por último dato curioso, que a lo mejor muchos puristas van a decir, ¿cómo es posible? Robert Rodríguez dirigió algunas escenas. Por ejemplo, la escena de Jim está dirigida por Robert Rodríguez. Pero no es tan raro decir cómo es posible. Después, son amiguis, ¿no? Exacto, son amiguis. Y por ahí después hacen una película también coral, también de escenas, esta que hacen en los hoteles. Se me fue el nombre ahorita de... Sí, la de la que sale Salma, ¿no? Y la dirigen juntos, o sea, uno de los capítulos es de Robert Rodríguez, la otra es de Tarantino, ¿no? Sí. Pero bueno, hay muchos datos curiosos, pero yo creo que nos alargaríamos de más, ¿no? Haríamos un programa de datos curiosos de Pulp Fiction. Sí, ese sí se merece porque hay 20,000 datos curiosos de Pulp Fiction, pero bueno, para la otra ocasión, Liliana, muchas gracias por acompañarnos, la verdad ha sido y siempre es un placer platicar contigo de cine. Gracias, gracias por invitarme. Y enhorabuena, por la nominación, de verdad vamos. Gracias, sí, vean mi película. Vean Todo el Silencio, por favor, váyanse ahorita a Amazon, y vean la película Todo el Silencio. Y bueno, creo que te hemos platicado, tenemos una quiniela de Ariel todos los años. Entonces, el que no fije a Liliana en su quiniela, oficialmente yo lo voy a expulsar del Cineclub oficialmente. Exacto, voten por mí. Y no por la amenaza de Aaron, sino por el sentimiento que tiene. De verdad, vean la película. Ay, porque sí está chida mi película, no porque yo la haya hecho ni esté nominada, sí está chida. Sí, está buena, o sea, veanla, la verdad, vale mucho la pena. Pues bueno, estimados, de nuevo, Liliana, gracias por honrarnos con tu presencia. Aaron, como siempre, es un gusto hablar contigo de cine. Y pues sigan viendo buenas películas y siguiendo las recomendaciones del Cineclub. Vale, nos vemos, Vale. cuídense. Chao, chao. Bye.